Desde los tiempos más remotos de la historia bíblica, las 12 tribus de Israel han suscitado un inmenso interés y curiosidad. Dentro de las narraciones sagradas, existe una, en particular, que ha sido objeto de escrutinio, misterios y controversias, la tribu de Dan. Las criptas de la historia esconden secretos y preguntas que han atravesado generaciones, creando un velo de intriga sobre esta tribu en particular. Algunos eruditos han planteado la posible conexión entre la tribu de Dan y la figura del anticristo, añadiendo una capa adicional de enigma y temor a su legado. La tribu de Dan es una de las 12 tribus de Israel, y su linaje se remonta a Dan, el quinto hijo de Jacob y primer hijo de Bila, la sierva de Raquel. Según el libro de Génesis, Dan significa juzgar, Génesis 32.6, y esto resuena profundamente en la forma en la que esta tribu sería percibida a lo largo de la historia. Dan y su tribu ocuparon un lugar en el ciclo de peregrinaciones de Israel, y jugaron roles considerables en varios relatos bíblicos. Sin embargo, es precisamente en estos relatos donde comenzamos a notar peculiaridades y fisuras que avivan la llama de la curiosidad y el misterio. En el libro de Jueces, encontramos una referencia crucial a la tribu de Dan. Los danitas tuvieron dificultades significativas para establecerse en la tierra asignada, enfrentándose a fuertes resistencias por parte de los habitantes de la región. Esto los llevó a migrar hacia el norte y capturar la ciudad de Lais, rebautizándola como Dan, Jueces 18 2.27-29. Durante este proceso, se involucraron en prácticas idolátricas, algo aborrecido en la tradición israelita. Jueces las 18:30 relata, y los hijos de Dan levantaron la imagen tallada para sí mismos, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan, hasta el día de la deportación de la tierra. La implicación de idolatría que mancha la pureza de la fe de los danitas sirve como nutriente a las teorías que los conectan con fuerzas malévolas. Dicha idolatría podría verse como una semilla de la corrupción espiritual que algunos proponen está enlazada con la figura del anticristo. Pero esta no es la única referencia que los relaciona con una maldición seglar. Cuando Jacob bendijo a sus hijos poco antes de su muerte, ofreció una extraña y profética bendición a Dan en Génesis 49 2.16-17. Dan juzgará a su pueblo, como una de las tribus de Israel. Será serpiente junto al camino, yacerá en el sendero mordiendo los talones del caballo, de modo que caiga su jinete hacia atrás. La imagen de la serpiente ha sido milenariamente asociada con la maldad y el engaño, el epítome del mal en las escrituras desde los días del Edén. Esta bendición puede interpretarse de manera ambigua y, para algunos, sugiere un papel antagónico para la tribu en el futuro de Israel. Esta serpentina alusión se convierte en un hilo conductor en la búsqueda de estudiosos que intentan conectar a la tribu de Dan con el anticristo. Las referencias bíblicas consolidan esta asociación, desde la bendición de Jacob hasta el Apocalipsis, donde las listas de las tribus de Israel no mencionan a Dan, Apocalipsis 7:2.58. La omisión de Dan en el libro del Apocalipsis refuerza la intrigante conjetura de que esta tribu pudiera tener una relación con eventos apocalípticos y figuras asociadas con el mal. Incluso el Antiguo Testamento aporta vestigios que bizarramente alimentan la especulación. En Deuteronomio 33 2.22, Moisés también ofrece una bendición particular a Dan, describiéndolo como un cachorro de león que salta desde Basán. Basán es asociado frecuentemente con zonas de idolatría y gigantes, añadiendo otra capa de oscuridad sobre la tribu. Por lo tanto, se mantiene una inquietante interrogante: ¿podría una tribu de Israel ser prefigurada para encarnar o contribuir al advenimiento de una figura tan siniestra como el anticristo? El anticristo, en las descripciones bíblicas y en las distintas tradiciones cristianas, personifica el mal absoluto y la oposición a Cristo. El misterio sobre la tribu de Dan podría estar inscrito más profundamente en las experiencias y visiones de aquellos tiempos, alimentando un rastro de dudas y especulación en una narrativa ya de por sí compleja. Las interconexiones entre la tribu de Dan y el anticristo, los matices de su historia y la señalada idolatría, nos dejan con un pasaje penumbroso, tal vez un microcosmos de la eterna lucha entre el bien y el mal siendo librada no solo en un plano histórico, sino en los mismos cimientos de la fe y la moralidad humanas. La narración bíblica, rica en simbolismos y lecciones, sigue invitándonos a explorar estas profundidades con una mente abierta y un corazón apremiado por el espíritu de la búsqueda y el entendimiento. Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham,
es una figura central en las escrituras del Antiguo Testamento, y el patriarca de las 12 tribus de Israel. Entre sus hijos, concebidos con diversas mujeres, se encontraba Dan. Dan era hijo de Jacob y Bilhá, la sierva de Raquel, la esposa amada de Jacob, quien había ofrecido a Bilhá debido a su propia infertilidad. En este contexto, vemos la rivalidad y el deseo de Raquel por darle hijos a Jacob, y de esa unión nació Dan, cuyo nombre significa juzgar, como lo expresó Raquel: Dios me ha juzgado, y también ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Génesis 32.6. Dan creció siendo parte de una vasta y diversa familia, marcada por amores, tensiones y rivalidades. Cuando Jacob bendijo a sus hijos antes de su muerte, profetizó: Dan juzgará a su pueblo, como una de las tribus de Israel. Génesis 49.2.16. Esta profecía indicaría el carácter futuro, y el rol significativo que la tribu de Dan desempeñaría entre las 12 tribus. Después de la muerte de Jacob y el tiempo de servidumbre en Egipto, los descendientes de Dan, junto con el resto de las tribus de Israel, se embarcaron en la travesía que los llevaría, a través de Moisés y, posteriormente, Josué, a la tierra prometida. Durante el éxodo y las largas peregrinaciones por el desierto, la tribu de Dan se estableció como una unidad cohesiva y organizativa, aunque su posición era en la retaguardia del campamento. La tribu de los hijos de Dan por su bandera marchará al occidente, por sus ejércitos. El jefe de los hijos de Dan es Ahiezer, hijo de Amisadai. Números 2:25. Este rol en la retaguardia le daba una posición estratégica, a menudo protegiendo a las otras tribus de cualquier amenaza que pudiese surgir desde atrás. Una vez que las tribus alcanzaron la tierra prometida y comenzaron a dividir el territorio, la tribu de Dan recibió su porción al oeste, en la región costera, con ciudades como Jope, Lida y más al norte hasta Ayalón. Sin embargo, enfrentaron grandes dificultades para consolidar su dominio en estas tierras. Los filisteos, poderosos y persistentes, les presentaron una oposición formidable, como se documenta en el libro de Jueces, y la costa de los amorreos iba desde la subida de Acrabim, desde Sela pasando adelante. Jueces 1:36. Insatisfechos y en búsqueda de un establecimiento más seguro, los danitas enviaron un grupo de exploradores hacia el norte. Estos encontraron una ciudad llamada Lais, habitada por un pueblo pacífico y despreocupado. Al regreso, los exploradores sugirieron la invasión de este pueblo. Y ellos dijeron: levantaos, subamos contra ellos, porque hemos visto la tierra, y he aquí es muy buena. ¿Y vosotros estáis quietos? No seáis perezosos en poneros en marcha para entrar a poseer la tierra. Jueces 18:2.9. Siguiendo su consejo, los danitas atacaron y tomaron Lais, renombrándola Dan, en honor a su ancestro. Este evento se narra detalladamente en el libro de Jueces, enfatizando la migración y reubicación de la tribu más allá de sus asignaciones originales. Además de sus enfrentamientos y migraciones, la tribu de Dan tiene una presencia significativa en las narrativas de los jueces. Un héroe destacado de esta tribu es Sansón. Nacido en Sora, Sansón fue uno de los jueces de Israel, y es recordado por su extraordinaria fuerza y sus victoriosas batallas contra los filisteos, a menudo en solitario. La historia y el legado de la tribu de Dan están entrelazados con la mezcla de heroísmo, lucha, migración y búsqueda de identidad en el marco del pueblo de Israel. Dan, el hijo de Jacob y Bilhá, dejó un legado de juicio y lucha que se perpetuó en sus descendientes, consolidando su lugar en la historia sagrada del Antiguo Testamento. La tribu de Dan, a través de sus desafíos y conquistas, revela las complejidades y experiencias del pueblo de Israel en su relato bíblico. La historia de la tribu de Dan es una de valentía, desafíos, y fe, marcada por sus acciones en la búsqueda de tierra y justicia, y por las hazañas inigualables de su miembro más destacado, Sansón. Dan fue uno de los hijos de Jacob y, como tal, su tribu formaba parte de las 12 tribus de Israel, cada una con su particular destino y papel en la constitución del pueblo elegido por Dios. En el libro de Josué, se nos relata cómo las tribus de Israel fueron distribuyendo la tierra de Canaán, y a la tribu de Dan se le asignaron las tierras situadas al oeste de Judá y al norte de los filisteos. Sin embargo, esta ubicación provocó frecuentes conflictos con los filisteos, un pueblo guerrero que puso en constante peligro a los danitas. Estos enemigos eran feroces y bien armados, lo que obligó a los miembros de la tribu de Dan a aprender a defenderse desde una posición de desventaja.
A pesar de sus intentos por establecerse en el territorio asignado, los danitas se encontraron con dificultades para tomar posesión de sus tierras, debido en gran parte a la presión de sus poderosos vecinos filisteos. Frustrados por la situación, algunos miembros de la tribu buscaron nuevas tierras. En el libro de Jueces, nos encontramos con una narración en la que la tribu envía a 5 espías para encontrar un nuevo hogar. Estos espías viajaron hacia el norte y descubrieron la ciudad de Lais, una localidad tranquila y desprevenida. Al regresar con buenas noticias, la tribu de Dan tomó la resolución de atacar y conquistar Lais. Se armó un contingente de 600 hombres, quienes marcharon y vencieron a los habitantes de Lais, tomando así la ciudad y renombrándola Dan, en honor a su ancestro epónimo. Esta acción marcó un giro importante para los danitas, quienes pudieron finalmente establecerse en un lugar menos conflictivo y alejado de la influencia filistea. Dentro de estos eventos más generales, emergió la figura de Sansón, un hombre de fuerza prodigiosa y carácter indomable, cuyas hazañas son inmortalizadas en el libro de los Jueces. Sansón fue el último de los jueces de Israel antes de la instauración de la monarquía, y su nacimiento ya estaba envuelto en un halo de misterio y divinidad. Su madre, quien era estéril, fue visitada por un ángel del Señor que le anunció que tendría un hijo, el cual debía ser nazareo desde su nacimiento. Jueces 13. Esto implicaba que Sansón tendría que abstenerse de beber vino, no podría comer cualquier cosa impura y nunca podría cortar su cabello, pues en su larga melena residía el secreto de su fuerza. Desde su juventud, Sansón mostró un poder y una valentía extraordinarios. Su enemistad con los filisteos era feroz, y con justo motivo, estos continuaban oprimiendo a los israelitas y agravaban las tensiones en la región. En una de sus primeras hazañas, Sansón mató a un león con sus propias manos, Jueces 14:2.56, hecho que prefiguraba las gestas que vendrían después. Sansón también es conocido por sus enfrentamientos con los filisteos, como cuando utilizó 300 zorros para quemar los campos de trigo, viñedos y olivares de sus enemigos al atar teas encendidas a sus colas. Jueces 15:2.45. Estos eventos subyacían en una serie de conflictos personales y amorosos. Sansón se enamoró de una mujer filistea llamada Dalila, quien, influenciada por los líderes de su pueblo, lo traicionó y descubrió el secreto de su fuerza. Mientras dormía, Dalila cortó el cabello de Sansón, y él fue apresado por los filisteos, quienes le sacaron los ojos y lo llevaron cautivo a Gaza. Jueces 16. En las profundidades de su desgracia, su fe en Dios no flaqueó, y en el clímax de su historia, pidió a Dios que le devolviera su fuerza una última vez. En un acto de sacrificio y redención, Sansón derribó los pilares de un templo filisteo, matando a más de 3.000 enemigos y asimismo al destruir el edificio. A pesar de esta pérdida, el relato de Sansón dejó una marca indeleble en la memoria de Israel, siendo recordado como un juez cuyas acciones mostraron tanto la grandeza como las debilidades humanas, pues sus gestas heroicas siempre estuvieron teñidas por sus pasiones y conflictos personales. La tribu de Dan, a lo largo de su historia, enfrentó desafíos y demostró una capacidad notable para adaptarse y perseverar. Sin embargo, su destino también refleja las tensiones internas y los conflictos que surgieron entre las tribus de Israel en su intento por establecerse en una tierra muchas veces hostil. En las Escrituras, los danitas son mencionados en otros contextos menos heroicos, por ejemplo, fueron uno de los primeros en caer en la idolatría, estableciendo un santuario falso con una estatua, y un sacerdote ilegítimo en su nueva ciudad, lo cual desviaba la observancia pura de la fe según las leyes recibidas. La historia de la tribu de Dan, reflejada en diversas etapas de la Biblia, es un compendio de luchas por territorio, enfrentamientos con poderosos enemigos, contribuciones significativas al conjunto del pueblo de Israel y aspectos humanos que resuenan a través del tiempo. En sus logros y fracasos, se entrelaza el destino de una tribu cuyo papel se define tanto por sus esfuerzos en cimentar su identidad como por las narrativas heroicas de sus personajes más ilustres, tales como Sansón, quien sigue siendo un símbolo de fuerza y complejidad hasta nuestros días. La misteriosa desaparición de la tribu de Dan de los registros bíblicos, y su ausencia en la lista de tribus en el libro de Apocalipsis. Analizar posibles razones y teorías sobre esta omisión. Escribir como si fuera una historia continua, sin introducciones ni conclusiones del tema a los hermanos y hermanas.
Reunidos bajo el cielo estrellado de una noche en la tierra prometida, las 12 tribus de Israel habían sido asignadas con sus respectivos territorios, según lo estipulado en el libro de Josué. La tribu de Dan fue destinada a una franja de tierra que resultó ser problemática, situada entre los poderosos filisteos al este y las montañas de Judea al oeste. Fue una herencia que los hijos de Dan lucharon por mantener y expandir, como se ejemplifica en el relato del libro de Jueces. Según Jueces 18, la tribu de Dan pronto se encontró en una situación de asfixia territorial impuesta por los filisteos. En busca de un lugar más seguro, los danitas enviaron espías hacia el norte, hasta llegar a Lais, una ciudad próspera pero desprevenida. Conquistaron Lais en un movimiento audaz y violento, rebautizándola como Dan. La ciudad se convirtió en su nueva herencia, una decisión que separó a la tribu de Dan del centro neurálgico de la nación israelita. Sin embargo, la peculiaridad de la tribu de Dan va más allá de sus decisiones territoriales y conflictos militares. En un Reyes 12 2.28-30, se nos cuenta otro episodio clave para entender el destino de esta tribu. Jeroboam, el primer rey de Israel después de la división del reino, instaló un becerro de oro en Betel y otro en Dan, haciendo de este último lugar un centro de culto idolátrico que fue directamente contrario a las enseñanzas monoteístas de Yahvé. Así, Dan se convirtió en sinónimo de desviación y pecado en el relato bíblico. El enigma se profundiza cuando llegamos al Nuevo Testamento, más concretamente al libro de Apocalipsis 7 2.48. Aquí se listan las tribus de Israel que serán selladas en los tiempos finales, y la tribu de Dan está notablemente ausente. La pregunta que surge inmediatamente es, ¿por qué? Una teoría prevalente es que la idolatría que caracteriza a la tribu de Dan es la razón de su omisión, un juicio divino por su pecado ancestral que involucró no solo el becerro de oro, sino también prácticas paganas persistentes. Otra teoría se relaciona con la profecía y el destino en el contexto más amplio del plan divino. Génesis 49 2.16-17 ofrece una bendición críptica de Jacob a su hijo Dan, describiéndolo como una serpiente junto al camino que muerde el talón del caballo. Algunos eruditos interpretan esto como una referencia a un apoyo clandestino o una traición que jugaría un papel prominente en la historia de Israel. Sin embargo, la narración bíblica se niega a aclarar aún más el destino exacto de esta tribu en las edades proféticas. Otras corrientes teológicas han buscado conectar la desaparición de Dan con una simbología y un lenguaje más profundos. Algunos estudiosos sugieren que su exclusión en Apocalipsis es más una señal de advertencia que un castigo final, un recordatorio de las consecuencias de apartarse de la fe verdadera. Dicha interpretación le da una capa adicional de significado, que invita a los fieles a reflexionar sobre sus propias desviaciones y la importancia de la pureza espiritual. Finalmente, mientras los registros bíblicos nos dejan con una mirada vaga sobre la desaparición de la tribu de Dan, nos dan también materia de reflexión sobre la naturaleza compleja de la historia y la moralidad humana. Como hijos de la fe, nos vemos impulsados a meditar sobre estas historias no solo como relatos del pasado, sino como lecciones vivas que nos guían en nuestra jornada espiritual. La historia de la tribu de Dan permanece, envuelta en el misterio, invitándonos a descifrar sus mensajes ocultos mientras buscamos el camino de la verdad. La tribu de Dan, una de las 12 tribus de Israel, es un enigma que ha desafiado la comprensión de estudiosos y teólogos a lo largo de los siglos. Dan, el hijo de Jacob y Bila, concubina de Raquel, figura en Génesis 32.6 cuando Raquel declara, «Me ha vindicado Dios, ha oído mi súplica y me ha dado un hijo». De este modo, Dan, cuyo nombre significa juzgar, fue un símbolo desde su nacimiento, ligado a la justicia y el juicio divino. El primer indicio del destino peculiar de la tribu se encuentra en la bendición de Jacob a sus hijos en Génesis 49 2.16-17. Dan juzgará a su pueblo, como una de las tribus de Israel. Sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y cae su jinete hacia atrás. Desde la bendición de su padre patriarcal, Dan es asociado tanto con el juicio como con la peligrosidad de la serpiente. Los comentaristas antiguos y modernos han debatido en torno a esto, unos ven una premonición de la fuerza y astucia de la tribu, otros anticipan un futuro más sombrío de traición y caída. En su designación territorial, Dan enfrentó desafíos desde el principio. Originalmente establecido en la llanura costera, encontró dificultades para mantener su territorio contra los filisteos. Este conflicto llevó a la tribu a buscar nuevos horizontes, como se narra en Jueces 18.
En este capítulo, los danitas envían espías hacia el norte, donde encuentran la ciudad de Lais y la conquistan. Este episodio muestra un carácter intrépido y emprendedor, aunque también con tintes de actos impíos al levantar un ídolo en la nueva ciudad, consagrado por un sacerdocio no autorizado. Esta mezcla de valentía y desviación moral ha sido objeto de reflexión teológica a lo largo del tiempo, viéndose ya sea como una prueba de su adaptabilidad o una muestra de la corrupción latente en la tribu. El libro de Jueces también introduce a Sansón, el nazareo que nació de la tribu de Dan, cuya historia es contada en los capítulos 13 a 16. Sansón, un hombre de inmensa fuerza física, fue consagrado a Dios desde el vientre de su madre, pero sus acciones estuvieron frecuentemente motivadas por sus debilidades humanas y su relación problemática con las filisteas. Los teólogos han visto en Sansón un símbolo de la lucha de Dan, la búsqueda de la justicia y el poder divino, aunque a menudo desviada por inclinaciones personales y paganismo. El futuro de Dan es aún más oscuro en el libro de Apocalipsis, donde la tribu es notable por su ausencia en la lista de las 144.000 personas selladas de las tribus de Israel. Apocalipsis 7:2.48. Esto ha llevado a muchos a especular sobre la maldición o el juicio que habría recaído sobre Dan como consecuencia de sus pecados. Algunos estudiosos sugieren que esta omisión se debe a la idolatría y las prácticas inconstantes observadas durante la historia bíblica de la tribu. A lo largo de la Edad Media, varios exégetas cristianos especularon que el anticristo surgiría de la tribu de Dan, tomando en cuenta especialmente la referencia serpentina y el espíritu de juicio inicial. En la obra de Hipólito de Roma, un teólogo del siglo III, él sugiere que Dan sería el progenitor del último enemigo de Cristo, siguiendo el simbolismo de la serpiente traicionera. Sin embargo, no todos compartieron esta lectura, otros optaron por interpretaciones más positivas o menos definitivas, considerando el simbolismo de la serpiente como una representación de la astucia necesaria en el mundo caído. La historia de Dan en la narrativa bíblica es una compleja mezcla de liderazgo potencial y traición. Jacob, el patriarca, tenía una visión dual de su hijo, como juez y como serpiente. La expansión territorial de la tribu mostró su carácter luchador y vigoroso, pero sus prácticas idólatras sugieren un camino desviado del monoteísmo estricto. Sansón, su héroe más destacado, encarnó la lucha entre fuerza divina y debilidad humana. La exclusión de los 144.000 en el Apocalipsis arroja una sombra sobre su destino eterno. Por último, las teorías medievales del anticristo aportan un matiz de temor y misterio, pero no son más que interpretaciones de una historia ya rica en simbolismo y significado. Así, la tribu de Dan nos deja con más preguntas que respuestas, un reflejo de la condición humana, y de los misteriosos caminos de Dios en la historia de la humanidad. En la historia del cristianismo, ciertas tradiciones y escritos han tejido una intrigante conexión entre la tribu de Dan y la siniestra figura del anticristo. Esta narrativa se ha construido a lo largo de siglos, alimentada por interpretaciones de textos bíblicos y reflexiones de teólogos y padres de la Iglesia. Las raíces de esta interpretación se encuentran en la lectura de diversos pasajes de la Biblia que, para algunos, sugieren la problemática posición de la tribu de Dan entre las demás tribus de Israel. La tribu de Dan, una de las 12 tribus de Israel, fue descendiente de Dan, el hijo de Jacob y Bila, la sierva de Raquel. En el Génesis 49 2.16-17, el patriarca Jacob bendice a sus hijos y al llegar a Dan, pronuncia unas palabras que han sido objeto de debate e interpretación. Dan juzgará a su pueblo, como una de las tribus de Israel. Será serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los talones del caballo, y hace caer al jinete hacia atrás. La referencia a la serpiente ha suscitado preocupación y especulación, ya que en la tradición bíblica y cristiana, la serpiente es frecuentemente asociada con el mal y la tentación, desde la historia del Edén. Otra pieza de este complejo rompecabezas proviene del Apocalipsis, específicamente en el capítulo 7, donde se enumeran las tribus de Israel, y se da cuenta de los que serán sellados. Curiosamente, la tribu de Dan está ausente de esta lista, un hecho que ha llevado a varios teólogos a sugerir que esta omisión es el preludio a una condena o a un papel oscuro que la tribu jugará en el fin de los tiempos. Estos textos no pasaron desapercibidos para los padres de la Iglesia y los teólogos medievales, quienes a menudo trataban de desentrañar los misterios bíblicos y predecir cómo se desarrollaría el fin de los tiempos. Ireneo de León, un destacado padre de la Iglesia del siglo II, fue uno de los primeros en conectar a la tribu de Dan con el anticristo.
En su obra Contra las herejías, Ireneo sugiere que el anticristo provendrá de la tribu de Dan, basándose en los pasajes de Jacob y Apocalipsis, así como en la naturaleza guerrera, y a menudo idolátrica que se atribuye a esta tribu en varios relatos bíblicos. Hipólito de Roma, otro padre de la Iglesia en los siglos II y III, también respaldó esta teoría, citando la profecía de Jacob y la ausencia de Dan en la lista de Apocalipsis como claros indicios del vínculo entre Dan y el anticristo. Para Hipólito, la serpiente de la profecía de Jacob no solo indicaba traición y peligro, sino que simbolizaba una encarnación futura del mal que surgiría de Dan. Este tema no se extinguió con los primeros padres de la Iglesia, sino que fue retomado por teólogos medievales como Tomás de Aquino. En su Suma Teológica, Aquino aborda de manera tangencial la posibilidad de que el anticristo provenga de la tribu de Dan, remitiéndose a los comentarios de los primeros teólogos como Ireneo e Hipólito. Sin embargo, Aquinas, conocido por su meticulosa precisión en la teología, se muestra cauteloso en afirmar categóricamente esta idea, señalando que la identidad del anticristo es, en última instancia, un misterio conocido solo por Dios. La asociación de Dan con el anticristo también aparece en tradiciones apocalípticas y esotéricas fuera del canon de los padres de la Iglesia. Escritos de la Edad Media, como el apócrifo Libro del Jubileo y otros textos pseudepigráficos, amplían esta interpretación, pintando a la tribu de Dan como una semilla de disensión y anticristianismo. La imaginería del dios Torobal, adorado por danitas en tiempos antiguos, es usada para enfatizar su desviación y eventual rol en la narrativa apocalíptica. Así, lo que comienza como interpretaciones de pasajes bíblicos específicos por autores iniciales, evoluciona a lo largo del tiempo hasta convertirse en una riquísima y compleja tradición teológica. Esta tradición, si bien no universalmente aceptada, refleja la fascinación y el temor humano ante el misterio del mal y la promesa de redención, aplicando los antiguos textos sagrados a las inquietudes y esperanzas contemporáneas. En este entramado dura y misteriosa, la tribu de Dan, buscada en la genealogía de Israel, se convierte en un símbolo inquietante de lo que está por venir. La tribu de Dan, uno de los 12 clanes fundadores de Israel, ha sido objeto de numerosas interpretaciones y controversias que han avivado el imaginario religioso y académico a través de los siglos. En tiempos modernos, ha surgido una particular y fascinante teoría, la posible conexión entre la tribu de Dan y la figura del anticristo, un vínculo que ha sido debatido apasionadamente por eruditos contemporáneos, y que ha llevado a muchas personas a escudriñar las escrituras con una intensidad sin precedentes. La tribu de Dan es varias veces mencionada en la Biblia. En el Génesis 49 2.16-17, Jacob profetiza sobre Dan: Dan juzgará a su pueblo, como una de las tribus de Israel. Sea Dan una serpiente junto al camino, una víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo, y cae su jinete hacia atrás. Este pasaje ha sido una piedra angular para muchos de los debates modernos, especialmente la imagen de Dan como una serpiente, un símbolo frecuentemente asociado con la tradición y el mal en la literatura bíblica. El libro de Jueces 18 ofrece también una narración provocativa sobre la tribu de Dan. En este texto, los danitas arrebatan la ciudad de Laís y establecen allí una imagen de ídolo, un acto de idolatría que algunos interpretan como una señal de la desviación espiritual y moral de la tribu. Esto ha sido interpretado por algunos eruditos contemporáneos como una indicación del rol potencialmente siniestro de la tribu en la historia bíblica. Uno de los puntos más controvertidos es la omisión de la tribu de Dan en la lista de tribus en Apocalipsis 7, donde se enumeran los 144.000 sellados. Numerosos estudiosos han intentado explicar esta ausencia. El teólogo contemporáneo Arnold Rutenbaum sugiere que esto es un indicio del alejamiento de la tribu de Dan de la fe verdadera, lo que algunos interpretan como una posible prefiguración de un papel anticristiano. La idea de que el anticristo podría proceder de la tribu de Dan ha resonado profundamente en el esoterismo cristiano moderno. Hay quienes la relacionan con las palabras del profeta Jeremías, Jeremías 8:16, desde Dan se oye el resoplido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus sementales, todo el país tiembla. Aunque la opinión predominante es que este versículo hace referencia a una invasión, algunos interpretan estas palabras como una alusión a un poder maligno emergente de Dan. Eruditos como J. J. Collins han visto en estas interpretaciones una mezcla de exégesis y simbolismo, señalando que el concepto del anticristo es una construcción teológica compleja que ha evolucionado a lo largo de los siglos.
Collins argumenta que el anticristo, tal como lo entendemos hoy, es un mosaico de diversas tradiciones y profecías, en las que las insinuaciones respecto a Adán juegan un rol menor pero intrigante. Más recientemente, escritores de teología apocalíptica como Joel Richardson han analizado las similitudes entre las descripciones del anticristo y las ofrendas idólatras de Dan. Richardson postula que la influencia cultural y religiosa de Dan en la historia de Israel puede haber dejado una impronta oscura que resuena en las narrativas del fin de los tiempos. Sin embargo, esta teoría no está exenta de sus detractores. Eruditos como John Walton critican la idea de una conexión directa entre Dan y el anticristo como una sobreinterpretación, influenciada más por conjeturas que por evidencias sólidas. Walton insiste en que la omisión de Dan en Apocalipsis puede tener explicaciones alternativas más simples, como la tendencia de las listas tribales a variar en diferentes contextos. Pese a todo, la controversia persiste. Muchos textos apócrifos, como el Testamento de Dan, han sido escudriñados en busca de pistas adicionales. En dicho texto, Dan advierte a sus hijos sobre los peligros de la ira y la idolatría, lo cual paradójicamente podría tanto contradecir como apoyar la teoría de su relación con el maligno, dependiendo de la lectura que se adopte. En conclusión, las interpretaciones modernas sobre la tribu de Dan, y su supuesto vínculo con el anticristo son un laberinto de simbologías y conjeturas teológicas. Mientras algunos eruditos ven en la serpiente de Jacob, y la idolatría en Jueces indicios suficientes para un vínculo potencialmente oscuro, otros abogan por una interpretación más mesurada y contextualizada de estos textos. Lo que queda claro es que la discusión sobre la tribu de Dan es una muestra del continuo esfuerzo humano por comprender los misterios y prefiguraciones del texto sagrado, un esfuerzo que, a su vez, enriquece y diversifica nuestra comprensión colectiva de la Biblia y sus múltiples capas de significado. La tierra asignada a la tribu de Dan durante la división de Canaán por Josué se encontraba en la llanura costera, una región fértil pero también conflictiva debido a su proximidad a poderosas naciones enemigas. Desde el inicio, la tribu de Dan se encontró lidiando con su posición geográfica estratégica, enfrentando el desafío de establecerse firmemente frente a los adversarios. En el libro de Josué 19 2.40-48, se relata cómo la heredad de los danitas incluyó ciudades como Sora y Estaol, pero también cómo tuvieron que enfrentar las dificultades respecto a sus límites y territorios disputados. Una de las primeras tensiones significativas que aparece es la relación con los filisteos, un enemigo formidable que ocupaba parte de la costa. La convivencia forzosa derivó en conflictos constantes ya reflejados en Jueces la 1 y 34, donde se menciona que los amorreos empujan a la tribu de Dan hacia la región montañosa, impidiéndoles el acceso a la llanura. Esta presión no solo limitó la expansión territorial de Dan, sino que también creó un contexto de batalla continua. Los filisteos, conocidos por su armamento avanzado y talento para la guerra, disputaban cada palma de territorio fértil, forzando al pueblo de Dan a buscar alternativas. Semejante agobio de los filisteos se narra en el pasaje de Jueces 13:16, la saga de Sansón, uno de los jueces más conocidos de Israel y perteneciente a la tribu de Dan. La vida de Sansón está marcada por enfrentamientos con los filisteos, lo que simboliza la lucha constante de su tribu contra sus opresores. Los conflictos entre Sansón y los filisteos desataron una ola de violencia que impactó en ambas comunidades. Con sus actos de fuerza y venganza, Sansón influyó tanto en la fama de la tribu como en su relación con los vecinos, que oscilaba entre lucha y tregua. Otra dimensión de su interacción fue con las otras tribus israelitas. Si bien eran parte de un pacto común y adoraban al mismo Dios, las relaciones estaban lejos de ser siempre armoniosas. Las diferencias en necesidades y ubicaciones a menudo causaban discordia. En el libro de Jueces, capítulo 18, se describe cómo la tribu de Dan se encontraba aún buscando un territorio adecuado e invadieron la pacífica ciudad de Lais, erigiendo allí su nuevo asentamiento. Este acto implicó una relación tensa con las tribus vecinas al tomar una ciudad ya establecida, apropiándose de su territorio y sus recursos. Este suceso mostró el grado de independencia de Dan respecto a sus hermanos israelitas, ya que actuaron sin el consenso del resto de las tribus. La interacción con otras tribus y naciones revelaba la competencia no solo por la supervivencia sino también por el dominio en una región llena de riquezas y peligros. Además, los danitas también trabajaron ocasionalmente en coalición con otras tribus, aunque las alianzas eran principalmente de conveniencia y frecuentemente frágiles.
Durante las incursiones de los múltiples enemigos cananeos, las tribus se unían para defenderse, aunque las victorias solo proporcionaban treguas temporales. En otro contexto, la presencia de santuarios y lugares de culto también desempeñó un rol crucial en las relaciones intertribales. La tribu de Dan erigió su propio santuario en Lais, rebautizada como Dan, utilizando una estatuilla de plata robada, tal como relata Jueces 18 2.30-31. Este acto de establecer un centro de adoración independiente repercutió en la cohesión de las tribus. En la historia bíblica, el centralismo y la unicidad de adoración caracterizaban la unidad de Israel, y la divergencia de Dan marcó una línea de desunión. Las relaciones con las naciones vecinas, por otro lado, estaban teñidas de conflicto y trato necesario. La proximidad a Tiro y Sidón implicaba contacto con culturas y prácticas diversas, donde prevalecían los intercambios comerciales y, ocasionalmente, las mezclas culturales. En algunos casos, estos intercambios pudieron haber llevado a influencias negativas, reflejadas en la idolatría y prácticas sincretistas, lo que afectaba la pureza y cohesión de la adoración en Israel. El destino de la tribu de Dan estuvo enredado entre estas complejas relaciones. Su ubicación geográfica, rodeada por enemigos como los filisteos, y alejada de sus hermanos en las zonas del norte y este, proyectó a la tribu en una lucha constante por la legitimidad y supervivencia. Las alianzas y conflictos con las tribus vecinas ayudaron en los periodos de guerras y defensas conjuntas, pero también subrayaron la competencia interna y la lucha por recursos y poder. La impregnación fenicia y filistea a través del comercio y guerra cambió de manera profunda las dinámicas sociales y espirituales de la tribu de Dan. La búsqueda de territorios y la actuación autónoma exhibieron tanto la fiereza como la fragilidad de su posición frente a un panorama en constante oscilación. Al final, la tribu de Dan simboliza una narrativa de perseverancia interconectada con los hilos de alianzas volátiles, enemistades fieras y un destino compartido entre las tribus de Israel y las poderosas naciones circundantes. Desde tiempos antiguos, la tribu de Dan emergió entre las 12 tribus de Israel con un manto de notoriedad y ambigüedad, envuelto en simbolismos profundos y proféticos. Su figura ineludible se manifestó primero en la bendición de Jacob hacia sus hijos, un presagio velado que resonaría a lo largo de las Escrituras. En Génesis 49 2.16-17, Jacob declaró, Dan juzgará a su pueblo, como una de las tribus de Israel. Sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo, y hace caer hacia atrás al jinete. Una imagen poderosa y enigmática que refulge en simbolismo. La serpiente, en el contexto bíblico, siempre ha sido un símbolo dual, representando tanto la astucia y la traición como también la sabiduría y la justicia. En el jardín del Edén, la serpiente tentó a Eva, Génesis 3 2.16, causando la caída del hombre, un acto que sembró una sombra sobre su figura. Sin embargo, la referencia de Jacob no condena explícitamente a Adán, sino que lo posiciona como un detonante de eventos, un juez que, como la serpiente, podría actuar desde las sombras y con astucia implacable. En la interpretación profética, esta metáfora se despliega con una sutil ironía. Si bien Dan sería un juez de su pueblo, también llevaría consigo la connotación de traición y ocultación. Algunos comentaristas bíblicos, en su reflexión sobre los textos, han sugerido que la tribu de Dan podría haber tenido una predisposición hacia la idolatría y la infidelidad hacia Dios, influencias que se encuentran en el relato plasmado en Jueces 18 2.30-31, donde los danitas establecen ídolos y consagran a su propio sacerdote, desviándose del culto centralizado en el tabernáculo. A través de los siglos, los estudiosos han observado que la tribu de Dan tiene una presencia escasa y escurridiza en los textos apocalípticos. Particularmente notable es su omisión en la visión de los 144.000 señalados en el libro del Apocalipsis, Apocalipsis 7 2.48. Mientras otras tribus son mencionadas explícitamente, Dan no aparece en la enumeración, lo que ha llevado a muchas interpretaciones cargadas de especulación. Algunos exégetas han sugerido que esta omisión simboliza una caída profunda o una corrupción insalvable, alineándose nuevamente con la imagen de la serpiente que caracteriza a Adán. La serpiente, como el símbolo primordial dado por Jacob, reverbera en la figura del anticristo tal como es delineada en la literatura apocalíptica y los escritos de los padres de la Iglesia. Ireneo de León,
por ejemplo, asocia a Adán con el anticristo en su obra contra las herejías, argumentando que las características de la tribu de Dan, particularmente su alejamiento de las demás tribus, sugiere una traición en gran escala, tal vez al nivel de la apostasía final. Sin embargo, esta representación no debe eclipsar otros aspectos cruciales de la tribu de Dan. En Ezequiel 48, una visión de la restauración de Israel muestra a Adán asignado con una porción al norte del territorio. Este detalle, aunque podría parecer menor, sugiere un cierto nivel de redención y reintegración para la tribu, permitiendo a Dan un lugar en la herencia futura de Israel. De este modo, la historia de Dan es una compleja narrativa de juicio, caída y una posible reintegración, entretejida con el símbolo mutable de la serpiente. Si la interpretación de estos símbolos en la profecía puede ser vista como un juicio y un indicio, también lo es de la naturaleza multifacética del papel que cualquier tribu o persona puede desempeñar en el gran tapiz de la historia divina. El simbolismo de Dan nos advierte, y nos instruye sobre los peligros de la deslealtad, y el poder de la justicia velada en la astucia. La serpiente, tan temida y reverenciada, nos recuerda la capacidad humana para el engaño tanto como para el discernimiento. En conclusión, el relato de la tribu de Dan se extiende desde los albores de la narrativa bíblica hasta las visiones apocalípticas, resonando con símbolos y representaciones que ofrecen una visión rica y compleja de su papel en las profecías. A través de la figura ambigua de la serpiente, comprendemos tanto sus tropiezos como sus misterios, su juicio y su potencial redención. A lo largo del tiempo y de los estudios bíblicos, la tribu de Dan ha suscitado interés y especulación, no solo por su controvertida historia dentro de las Escrituras, sino también por su supuesta conexión con el Anticristo. Esta tribu, una de las 12 tribus de Israel, ha sido objeto de teorías e interpretaciones que oscilan entre lo misterioso y lo admonitorio. Desde su origen, la tribu de Dan aparece en los relatos bíblicos con un destino particular. Según el Génesis 49 2.16-17, Jacob profetiza sobre sus hijos y dice acerca de Dan: Dan juzgará a su pueblo, como una de las tribus de Israel. Dan será serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los talones del caballo, y hace caer hacia atrás al jinete. Estas palabras de Jacob fueron interpretadas como indicativo del rol de Dan como juez y, simultáneamente, como una fuente de traición y peligro, de aquí su simbología dual y enigmática. En el período de los jueces, la tribu de Dan se destacó por sus actos de conquista y migración. En Jueces 18, los danitas buscaron nuevas tierras al no poder establecerse de forma definitiva en la asignación original de Canaán. Saquearon la ciudad de Laís, la rebautizaron Dan y establecieron un ídolo al cual adoraron, lo que es indicativa de su desviación del monoteísmo estricto ordenado por la ley mosaica. Este acto de adoración idólatra se consideró un oscuro preludio de su futuro. Es en el Apocalipsis donde la conexión entre la tribu de Dan y el Anticristo ha encontrado mayor resonancia. En la visión de Juan, Apocalipsis 7, cuando se enumeran las tribus de Israel selladas por la protección divina, la tribu de Dan brilla por su ausencia. Muchas interpretaciones sugieren que su exclusión se debe a su participación en actos idolátricos y transgresiones, una especie de premonición de su conexión con el mal en los últimos tiempos. La referencia explícita, no obstante, a la tribu de Dan como la linaje del Anticristo es más bien un desarrollo teológico posterior y especulativo. Escritos de los padres de la Iglesia, como los de San Ireneo en contra las herejías, apoyan esta teoría, sugiriendo que el Anticristo provendría de la tribu de Dan. Este argumento se fundamenta en la imagen serpentina ya mencionada por Jacob, símbolo siempre asociado con el mal, y la tentación desde la caída en el Génesis. Reflexionar sobre estas implicancias nos lleva a profundizar en el entendimiento de las profecías bíblicas y la historia de Israel. La historia de la tribu de Dan nos presenta la complejidad de la narrativa del pueblo elegido, un conjunto de tribus que no solo representan una nación, sino también las diversas opciones de fidelidad o rebelión ante Dios. Cada tribu aporta una faceta de la relación divina y humana, siendo Dan el recordatorio de las tentaciones de alejarse de Dios y las consecuencias de tales acciones. Las profecías y las escrituras relacionadas con esta tribu sirven como advertencia, y como reflexión sobre el papel del juicio, de la justicia y de la fidelidad a la ley divina. En la literatura apocalíptica, la posible conexión de Dan con el Anticristo invita a una introspección sobre la dualidad del seguimiento religioso, la lealtad a Dios y la susceptibilidad a caer en el engaño y la idolatría.
En conclusión, el estudio de la tribu de Dan, y su hipotética relación con el anticristo ofrece múltiples capas de comprensión sobre las advertencias bíblicas y el destino de Israel. Dan es una narración llena de enseñanzas sobre la justicia, la transgresión y la redención, un microcosmos de la historia de la humanidad, y su búsqueda perenne de la conexión con lo divino. Esta narrativa también nos llama a mirar dentro de nosotros mismos y considerar nuestras propias luchas entre el bien y el mal, recordándonos que cada tribu, cada individuo, tiene el potencial de juzgar o ser juzgado, de seguir el camino recto o desviarse hacia el sendero oscuro.